Así se ve el salto base, una modalidad del paracaidismo que consiste en lanzarse desde puntos fijos como edificios, antenas, puentes o montañas. Luego usan un paracaídas para descender hasta el suelo en el último tramo, un deporte de alto riesgo que todavía no está regulado. Mirar las condiciones meteorológicas, mirar que tu equipo completo, sea paracaídas o traje, que todo esté en perfecto estado. Lo que pasa es que es como el que coge una moto y se va a la carretera y pues existe el factor suerte que a veces puede ser el provocante de algún accidente. Sin regulación y sin cursos específicos es lo que también reconocía Marta Jiménez, la deportista de 34 años fallecida ayer en la zona montañosa de Punta Calva, mientras practicaba salto base. En una entrevista en el programa Objetivo, ella misma reivindicaba más formación para este deporte extremo. Desde 2017, 6 saltadores han fallecido en Aragón ejerciendo esta disciplina. Rebajar esas cifras, educando en seguridad en montaña y recordando a todos, a los que están empezando, a los que van a la alta montaña o a los que hacen actividades técnicas, como hemos visto este fin de semana, pues que tienen que poner todos los medios para intentar evitar accidentes y tener una conducta responsable. La deportista se trasladó a Aragón movida por su pasión. Que es como un medio con el que nos estamos peleando, yo creo, de toda la vida el ser humano y que todavía no llegamos a dominar y controlar porque no es el nuestro.